el interés de este comentario que formulo el día 6 de octubre del 2024 es para la defensa del interés general, del interés público, pues a raíz de que la señora Corcholata tomó posesión del cargo de presidenta, en mi concepto espuria, porque se trató de una elección de Estado y además de violaciones a las leyes electorales, pues el narcotráfico intervino presionando a los votantes y además dando dinero a diestra y siniestra para conseguir la continuidad de Morena, porque de lo contrario el narcopresidente iba a ser llamado a juicio por los delitos de lesa humanidad, de peculado, de coalición de servidores públicos, de haber operado con dinero mal habido, producto del narcotráfico, de haber hecho un narcoestado y haber creado un estado autocrático, un estado sin ley, en donde el poder absoluto lo detentaba el narcopresidente y ahora lo transmite a su corcholata como un instrumento de manipulación para conseguir la imposición de la cuarta transformación, que es un sistema comunista, un régimen autoritario en donde la Constitución se utilice como tapete para limpiarse las patas la señora Corcholata. Y un ejemplo de ese autoritarismo lo es de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el voto de 8 ministros y previa consulta de algunos jueces, tomaron la decisión de analizar la reforma al Poder Judicial en base al artículo 11 de la Ley Orgánica de dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, que se acordó, se estudiara si se observó el procedimiento para las reformas a la Constitución o adiciones, como reza el artículo 135 de la Constitución Federal. Y además, independientemente de si tengan o no tengan la razón en la opinión que tomaron y que fue aprobada por la mayoría de los ministros, los señores Ricardo Monreal y la señora Lenia Batres no tienen ninguna facultad de oponerse a la decisión de los ministros de la Corte para la aplicación e interpretación de la ley, porque es su obligación establecida en el artículo 94 de la Constitución Federal. Y ese cuestionamiento del señor Ricardo Monreal, quien a pregunta expresa de una periodista de que si estaban desconociendo la autoridad de los ministros, manifestó que no tenían por qué obedecer las órdenes porque estaban atentando contra la autonomía del poder legislativo, que porque las reformas que se hicieron al poder judicial, según el artículo 61 de la ley de amparo, eran improcedentes el juicio de amparo. Y para demostrar la estupidez de el que se dice coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no obstante que es un académico que dice que es doctor en Derecho y finalmente diputado, que dice que representa al pueblo y lo único que hace es representar los intereses del gobierno. Me permito exhibir sus sandeces
Así. Ricardo Monreal pide al INE desconocer suspensiones del Poder Judicial contra la elección de jueces. Que les ha llegado de juzgadores de detener el proceso. Si el INE hace eso, ¿va a incurrir en una falta? Sí. ¿O qué le diría usted al INE? No, que no haga caso, que es una ocurrencia, que está expedido por un órgano que no tiene competencia. Imagínese tamaña burrada de este pendejo. Decir al INE, hacer apología de la violencia contra la Constitución, diciéndoles que no hagan caso de la resolución de la Suprema Corte, que porque no tienen competencia. Y ello, pues, demuestra simplemente que estamos viviendo en un régimen autoritario. Porque de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, nadie puede hacerse justicia por sí mismo, ni ejercer violencia para hacer valer sus derechos. Y lo que está haciendo el señor Monreal, pues es pisotear dicho artículo. Y además su conducta es de mala fe, es dolosa, porque se supone que es licenciado en Derecho, pero para mí o es muy ignorante o es muy pendejo, porque no es posible que desconozca el contenido del artículo 17 de la Constitución General ya referido. Lo cierto es que el gobierno que está ahora a disposición de la señora Corcholata, pues es un gobierno fallido, un Estado sin ley, porque lo único que se vislumbra es que tanto la Corcholata como los diputados y senadores, entre ellos un tal Gediondo Noroña, están en contra de la misma Constitución, y lo que quieren hacer es que su palabra impere como la verdad absoluta, lo que los hace aparecer como unos verdaderos mesiánicos, unos narcisistas que están enseñando el cobre y que además están cometiendo el delito de que señala el artículo 267 de la ley de amparo de desacato a una resolución de una autoridad federal, es decir, de un juez de distrito. Pues además existen suspensiones dictadas también por un juez de distrito de Colima, en donde se concede la suspensión para el efecto de que el INE no siga con el trámite de la elección de ministros, jueces y magistrados, al igual que el Congreso, que paren su procedimiento. Y sin embargo es letra muerta, y por ello es que el señor Ricardo Monreal es un rebelde de la ley, es un individuo pagado de sí mismo, es un verdadero estúpido, porque lo que está provocando es que haya una falta de seguridad en las relaciones sociales, porque la ley es para respetarse, porque la palabra o las indicaciones de este personaje no son más que una confesión de que son unos abusivos y autoritarios, y que para ellos no existe el imperio de la ley, y que solamente la utilizan para castigar a los contrarios políticos, a los enemigos políticos, o como les quieran llamar. Y la señora Lenia Batres, que es una burra y que entró a la corte ungida por el narcopresidente como caballo de Troya, pues a esta también nomás le falta rebuznar. Es más, la conocen como la ministra burra,
y no se quedan muy cortos, porque de plano es una ignorante en grado superlativo, como se acredita con estas declaraciones, desafortunadas declaraciones propias de una mujer sin intelecto, así. Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional reformador. Si la Suprema... Hágame favor, esta burra ahora habla hacia los extremos. Dice que la intervención de la Corte en el caso de revisión de la reforma al Poder Judicial sería considerado como un golpe de Estado. ¿Cómo va a ser un golpe de Estado si los golpes de Estado se dan por el ejército? Pero por la Suprema Corte, que es la encargada de interpretar la ley e impartir justicia en los términos del artículo 94 y 17 de la Constitución Federal, pues es simplemente una verdadera burrada. Y esta señora pues tiene justificación, porque antes de ser ministra, de ser ungida por el dedo del narcopresidente para meterla de caballo de Troya en la corte, esta señora era una vieja argüendera. Tuvo un conflicto con una de sus caseras, que era la encargada de cobrar la renta en la vecindad donde habitaba la burra, y le mentó la madre porque le cobró más de 3 años de renta, y le dijo textualmente: hija de tu putísima madre. Quiere decir que esta señora es una molinera, es una mediocre, igual que el señor Monreal. Y lo único cierto es que vamos a padecer otros 6 años si Dios nos da la oportunidad de seguir respirando en este mundo. Pues vamos a sufrir las consecuencias de un gobierno igual de autoritario que el del narcopresidente, pero integrado por pura gente servil, pura gente lambiscona, pura gente mediocre, sin ningún mérito, sin ninguna calidad, y además un grupo de holgazanes, convenencieros, sinvergüenzas y totalmente enemigos del pueblo de México. Muchas gracias.